Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, que es un programa de peso para un público que piensa. Y el buen provecho a los que están almorzando a esta hora con nosotros, o por lo menos ya están en la sobremesa. Bueno, pues hoy vamos a tener un plato fuerte, ya que hablamos de sobremesa, ¿verdad, Danilo? Un plato fuerte y exquisito. Porque... Así es, porque en el fragor del proceso electoral como está ahora, es bueno oír las opiniones, y esto reforzado por la experiencia y por los resultados. Un consultor probado. Un consultor probado, no y exitoso. Necesariamente lo que dicen los compañeritos en el fragor de la campaña, dicen cualquier cosa y apuestan a cualquier cosa. Ni tampoco los encuestadores irresponsables que han desnaturalizado realmente la esencia de las encuestas como método científico, porque dicen, como dijo alguien ya por ahí, un expresidente que dijo, las encuestas dan el resultado del que la paga. Entonces, bueno, te dijo que él lo hizo. Exacto. Y dígamelo a mí, que yo, bueno, que utilizaba eso para... Y no lo usan ya como... Él construía sus números. Ya no lo usan como realmente para medir los posicionamientos, sino como elemento de promoción, para apuntalar a un candidato o a un aspirante, o para apuntalar los números que se quisieran, o la percepción, inducir a la percepción que se quisiera. Por ahí es donde yo veo las cosas. Yo no soy especialista en la materia, pero al lado del clima algo tiene que pegárseme. Y además, siendo amigo de Rafael Céspedes, que también sabe de eso, ¿verdad? Entonces, algo tiene uno que aprender. Justamente Rafael Céspedes es nuestro distinguido invitado en el día de hoy, para que pasemos un vistazo así, medio demos vuelta por el comportamiento electoral, el comportamiento... bueno, entonces esto como sociólogo, nos metamos un poco como entre la sociología política y en este caso la experiencia del consultor en materia política. Insisto en lo de consultor probado, sí, porque los números son los que hablan. A mí que no me vengan que no, porque tal... No, después de los resultados son los que hablan. Eso es como las urnas. Que fulano es el que va a ganar, que fulano es el que está adelante. No, vamos a esperar el día... Además, usando un símil del béisbol, los pitchers que son los juegos ganados, lo que cuesta. Así es, así es. Vamos para comenzar por el principio. No había... Hay todavía, aunque se ha ido desmontando un poco, pero hay una percepción. Parecería que los esfuerzos económicos, mediáticos y de toda naturaleza que se han hecho desde ciertos litorales que no son necesariamente de la oposición, han surtido su efecto, en el sentido de que, bueno, el presidente está y el PRM están allá arribota y se van en una primera vuelta, las cosas se deciden y ya no hay más nada que hacer. Algunos han dicho el camino está, las cosas están definidas ya. Hay un solo camino, todo ese tipo de cosas que forman parte de este paquete. Ese paquete alguien ha comenzado a desenvolverlo, le cortó la cinta y al desenvolver, y se ha dado cuenta como que en ese paquete hay mucho de todo. Y bueno, comenzó por una encuesta que hicieron, la hicieron gente seria, o por lo menos gente que no se compromete con intereses, sino que confronta intereses, en Nueva York. Bueno, pues allí hubo un empate técnico entre el presidente Abinader y el presidente Fernández. Y estuvo también la medición para alguna gente, cada cual con su lectura, del debate de los candidatos, de los principales candidatos presidenciales. Y la encuesta de Dick Morris, que es el consultor de nada más y nada menos que del presidente Donald Trump, que tiene sus atronadas, pero bueno, fue presidente y es posible que vuelva a ser presidente. Eso no se le pega al consultor, el consultor trata de moderarla. Es posible que sí. Y eso lo sabe Rafael. Entonces, bueno, entonces de ahí ya como que ha habido, para caer en una especie de aliento que ha habido después del desaliento que los resultados de febrero habían dejado para mayo. Entonces yo quiero comenzar por ahí, porque Rafael justamente en el día de hoy
publica un artículo en una revista importante y él me lo mandó, lo tengo por ahí, él es de lo que entiende que el tren puede descarrilarse. Y cuando el tren se descarrila, bueno, pero para que el tren se descarrile tienen que ocurrir situaciones. Entonces, comencemos por cualquier lado, Céspedes, pero me gustaría, la bienvenida formal al programa, pero me gustaría ese aspecto de esa percepción, ese manejo que se ha dado y como ese aliento que se ha producido en alguna gente que creía que, bueno, ya esto está decidido. Sí, bueno, vamos a desmenuzar eso. De nuevo, gracias por el honor de la invitación. Me siento cómodo con ustedes. Y nosotros contigo. Gracias. Es que una campaña no se gana diciendo simplemente cosas. Es más complejo que eso. Entonces, crear una percepción es parte de un trabajo, del trabajo de un buen estratega. Yo necesito que tú creas que yo voy a ganar, porque eso te debilita emocionalmente, te crea confusión, te crea desánimo, te crea una serie de cosas. Entonces, crear percepción favorable es parte, debe ser siempre, 100% parte de la estrategia. Doble dirección, favorable para uno y desalentar a los otros. Exactamente. Porque siempre van a haber mínimo dos campos, porque si no es una dictadura, entonces no tiene sentido. Pero además, porque cuando yo estimulo a mi gente, hay alguito, decimos para el Cibao, de desánimo para los que no son mi gente. Y a la inversa, cuando el gobierno logra lo que logró el 18 de febrero, cuyos resultados no necesariamente tenían nada que ver con lo que puede pasar el 19 de mayo, porque las características de una elección municipal son ampliamente diferentes a lo que es una campaña presidencial. La motivación de votar por los presidentes, por los candidatos, completamente es diferente. Allí hay elementos sociológicos que son diferentes a que yo sé que el candidato mío es Climer. Claro. Y Climer es el hijo de fulano, el papá de fulano, el tío de fulano. Los intereses en los pueblos son diferentes. El vecino mío. Claro. Entonces, ahí hay una serie de elementos sociológicos y psicológicos en consecuencia que me hacen adoptar una actitud con Climer. De compromisos morales, familiares y económicos. Inclusive. Que no necesariamente me hacen tomarla con respecto a Luis Pimentel, que va a aspirar a la presidencia y que es amigo de Climer, de acuerdo. Pero yo no. Yo soy amigo de Climer, no de Luis. Claro. Entonces, eso hay que estar claro que es una diferencia. Por eso yo no entendí que el Danilo Medina, expresidente, y estando en una alianza opositora, llegara a decir, señor, hay que fajarse, pero de todas maneras, porque el reflejo, lo que pase en febrero, es la antesala de lo que pasaría. Un error político. No, yo no sé si es un error. Oh, no, y que una antesala de lo que iba a pasar en mayo. Está bien, pero Luis, perdóname, pero eso no necesariamente es un error. Depende de la estrategia interna que él tenga. No depende de cuál es su objetivo. Exacto. Él quiere vencer a Abinader o a Leonel. Ah, bueno. Entonces, no necesariamente eso no está claro. Pero, por favor, el triunfo de ellos era vencer a Leonel. Por eso se habló de la alianza rara. O sea, por ahí hay Maco, Cacata, aunque hayan su culebrita también. Entonces, sin embargo, la llamada oposición en términos generales no supo leer el escenario y no se dio cuenta que lo iban a vencer por falta de voto, no por voto. Por falta. Pero claro, el gobierno hace un arrasó. Pero cuando lo que sabemos sumar, sumamos. Claro. Ellos ganaron con un 23%. Claro. ¿Y desde cuándo? Entonces, ¿quién arrasa con un 22%? Entonces, pero la oposición no leyó eso. Peor aún,
el verdadero triunfo del sector oficial no estuvo en el 23, estuvo en el manejo del 23 desde el punto de vista comunicacional. Que lograron sembrar la impronta en el país de que ellos habían arrasado. Y no hubo respuesta de la oposición. Claro. Nadie salió a decir nada. Una semana después, un señor apellido Fernández, con una cara de derrotado, con un escenario pésimo en términos de iluminación, en términos de grandeza, dice varias cosas, entre ellos que no ganaron, pero vamos para adelante. Pero ¿cómo que tú vas para adelante? Si te acabas de dar un garrotazo. Entonces tú tienes que manejar la comunicación de otro modo. Usted no puede decirle al pueblo, como usted es un estúpido, yo le estoy diciendo que no, eso no importa, vamos para adelante. Pero si está golpeado y tu físico además me lo dice. El gobierno se logró imponer comunicacionalmente. Y la oposición no ha salido de ahí, aunque ha dado rasgos de movilizarse y de hacer cosas. De zapatearse a veces. Ajá, esa es la palabra. Y hacer cosas que pudieran producir efectos positivos a favor de ellos. Faltaron golpes de efecto. Por ejemplo, cuando aquella convocatoria a rueda de prensa se entendía, la última que hicieron, se entendía que iban a sacar un candidato unificado. Yo no sé si, bueno, se generaron yo estas lo que sé expectativas. que esa rueda, llamada rueda de prensa, que eso no, tú como periodista, ustedes como periodistas saben, que es una conferencia de prensa. Eso fue una presentación. Una conferencia, yo voy frente al periodista a decir una serie de cosas, por ahí no hay preguntas y no hay respuestas, que otra cosa. Ahora, si ellos no hubiesen hecho eso, le iba mejor que haciendo lo que hicieron. Porque ellos ahí lo único que hicieron fue demostrar que estamos juntos, pero no reburujado. No reburujado. Excusa, Rafael, tú como consultor sabes que una ley universal es que a altas expectativas, si las expectativas son muy altas, las potencialidades de los niveles de frustración también son altos, si no se ven satisfechas. Y esa conferencia de prensa generó muchas expectativas de que sí iba a ser un anuncio estremecedor, que no se hizo. Que no se hizo ni se dio. ¿Usted cree que eso afectó entonces? Pero totalmente, porque yo pensé que ellos iban a tomar esa actividad como un relanzamiento y reimponerse y agarrar el escenario para ellos con un discurso de los tres, pero ponen a Miguel Vargas a hablar, el presidente del partido más pequeño de ellos. Es decir, el enano habla a favor del gigante, por llamarlo con... No, porque realmente él estaba actuando como una especie incluso de mediador. O de interlocutor. Si tú eres mediador, eso no es... No hay unidad. Hay problema, porque sí. Si Climen tiene que actuar, hablar contigo y conmigo para que... Entonces no estamos tan cerca. No estamos tan cerca. Entonces, reitero la expresión de hace un rato, es que no se le puede decir al pueblo que usted es un ignorante, porque aquí hay gente que sabe pensar. Entonces todas esas cosas han favorecido... Rescate nunca ha tomado el timón comunicacional de esta campaña. Nunca lo ha hecho. No ha hecho lo que tenía que hacer. No lo ha hecho. Ha hecho todo lo contrario de lo que debió hacer. Claro, porque si tú dices, oye, me ganaste, te felicito, prepárate porque estoy listo para derrotarte yo a ti ahora. Vamos para adelante. Entonces yo como que te creo. Puede ser. Pero no justificar la derrota con que me compraron. No, pero después, bueno, y esa expresión del presidente Fernández de que, como se ha estilado y se sabe en pelota, de que bueno, hasta el último inning no se sabe quién gana. El lado 27. Hasta el lado 27 no se sabe quién. Eso, porque es verdad, pero eso no significa que, ¿qué quiere decir eso? Todo el que sabe que de eso nadie está ganado todavía, o sea, hasta que no termine el juego. Lo que es verdad es que si tú vas a hacer lo que dijiste, tienes que demostrármelo. ¿Y cuál han sido las demostraciones de la oposición? Que yo vea ninguna. Ahora, tal y como tú relatabas, yo escribo un artículo y digo, aún se puede descarrilar el tren. Porque hay tiempo, en términos de tiempo. Para mí, hasta una semana antes, pueden pasar cosas impredecibles
que pueden Bueno, cambiar. la historia está llena de ejemplos en ese sentido. Muchas candidaturas que se han desplomado. Para allá para campo decimos por Baiza de cosas que se puedan referir como ejemplo de que pueden pasar. España, Nueva York. Y lo mismo Estados Unidos, Richard Nixon, un libro, su capítulo final, explica cómo tres candidatos a pocos días de las elecciones se desmoronaron por unas imprudencias que cometieron. Watergate. Sí. Eso cambió la historia de tal modo que Sí. el presidente tuvo que renunciar. Ujú. Pero no pudo terminar. El tema de la Torre Gemela Sí. cambió el panorama. El 11 de septiembre. El tema del tren en España Oh. cambió el panorama. Zapatero perdió en 48 horas, perdió la campaña. Y como eso, ¿cuántas cosas más han pasado? Y aquí, Ahora, aquí por lo menos no hay tren. Hay metro, pero no hay tren. está bien, pero hay voces, hay medios. Hay monorriel aquí. Ahora- ¿Cómo se llama la cosa? No, pero fíjate tú, lo que Rafael dice ha sido, la posición ha sido vacilante. Por ejemplo, tú dices que no hay tren. Vacilante o el blandita. El metro ha registrado 2 accidentes inexplicables. Y la oposición no ha dicho nada de eso. No, Porque han votado el personal entrenado. Y han puesto a compañerito allí. Dale para adelante. te dan- pero también otros hierros, por ejemplo. Aquí no hay dengue. Y de buena a primera sale una estadística de que el dengue es casi pandemia. No, pero aquí no hay problema, aquí está todo resuelto. Si a eso vamos. ¿Y qué hace? Dos cosas, todo está resuelto, o si no, la culpa es de los otros. ¿Qué hace Leonel? Que sale él en una biblioteca a anunciar que hay que resolver el problema de la pandemia. Del dengue. Hermano, escúcheme, De nuevo. llame 300 médicos de los suyos. Sí. Y Vaya a un barrio y de ahí haga. Nosotros estamos listos para resolver el problema, señor presidente. Dígame por dónde comenzamos. Estamos aquí. Por ejemplo, en las semanales de ayer, me invitaron, yo fui. Me invitaron y yo fui. Al otro día le dije al presidente porque me decía, no te he visto, yo no voy donde no me invitan. Se lo dije, eso está ahí grabado. Bueno, el asunto fue que presentaron ayer a una señora que trabaja en un hospital, creo que allá arriba, cerca de la Obando, y bueno, tuvo un accidente laboral, la señora está ciega y con problemas motores. Esa señora no le han dado todavía una pensión. No le han asegurado no le han dado seguridad social, ni pensión, ni nada. Y resulta que hay una tanda de pensiones que se han dado, pensiones solidarias. Entonces, hay una desprotección, una falta de políticas de Estado. Entonces, ¿por qué no los departamentos públicos recoger ese tipo de casos tan elementales y resolverlos? Métanlo inclusive dentro del paquete de las soluciones políticas que están haciendo. Entonces, pero el tema es que nosotros estamos llamados a hacer las observaciones del lugar de ambas partes. Pero la oposición que ha hecho con respecto a poner un ejemplo de lo que está pasando y no aporta una posible solución, una posible salida. La gente, algunos, digo yo, de la oposición, casi todos, cuando hablan, lo único que hacen es crítica, pero no aportan salida. Y la gente no vota por criticones. Pero hay planes de gobierno. No se supone que desde añales que los partidos tienen su plan de gobierno, claro que los gobiernos hacen otra cosa después. Está la ley nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo. De desarrollo que le han echado a un lado ahí. Cuando se han intentado reunirse. Y hubo un compromiso. Claro, es legal eso. Pero eso sí es ley. Pero no tenemos que usar la palabra y tacharla y poner los gobiernos. Los gobiernos. Ninguno lo hace. Claro. Es más, cuando se elabora un proyecto de un plan de gobierno en unas elecciones, no debe llegar a 7 personas a los que lo leen. Lo puede leer un estudioso, como por ejemplo el caso de crimen, que escudriña. Para fines profesionales, para él estar enterado, en términos Por estadísticos, qué sé yo. Intelectual. Pero solamente, un ejercicio. Él no es un político activo, entonces
Pero los políticos como tal no hacen Ni eso. los partidos tienen mecanismos para hacer cumplir eso a los gobiernos que llevan. Ni es necesariamente lo que ellos aspiran y quieren. Eso es lo que ellos creen que le puede motivar al país. A los incautos le presentan eso como promoción. Yo te voy a hacer la carretera y después hacer un edificio. O El no te- edificio o no te hacen nada. Deja más comisión. Eso es parte de la verdad. En resumen, de esa primera parte. ¿Cómo cogieron, a propósito de eso, el 4%? Todo el mundo, que hay que aprobar esos cuartos y ese por ciento, y llevaron a todos los candidatos a comprometerse con ¿Y a eso. dónde está? Esto es nada, eso se fue. Un dispendio Lo grandísimo. único que ha habido es un poquito de aumento para los profesores y muchas construcciones de escuelas, inclusive encima de cañadas y de arroyos, que cuando venía el aguacero de allá para acá se las llevaba. Y ahí están muchísimas escuelas descalabradas, desvencijadas, abandonadas. La pregunta es, ¿educación es construcción? No ha habido mejoría de la calidad docente, O sea, ni el del problema- docente, el problema no ni es que de tú la... tengas edificios, aulas, enramadas, es que tenga docentes capaces y dispuestos. Y la calidad de la docencia para que realmente el Sin estudiante... buenos docentes no es posible lograrlo. Imprimieron unos libros que después tuvieron que quemarlos, Claro. una cantidad inmensa Y de trajeron libros. muchísimas mochilas y muchísimos uniformes que se pudrieron ahí. O sea que Porque- se hizo negocio, 2 o 3 hicieron negocio con eso. Y, Pero eso es lo que se estila, hermano. Eso no es nuevo. Eso es desde la fundación de la República. eso es lo que se estila. Balaguer hablaba del tema de la BOA, La ración del BOA. la ración del BOA, ¿a qué se refería? Sí. En mi gobierno se han hecho 300 millonarios menos yo. Bueno, O sea, vamos a ir él una, le satisfacía- vamos a ir una pausa, pero para acentuar eso, eso es parecido al tema de la seguridad social. Tú recuerdas, Rafael, cuando hubo aquí una guerra entre los periódicos y los bancos, porque los bancos eran los dueños de los periódicos. Esa guerra por el tema de la seguridad social terminó en una guerra de intereses. ¿Qué terminó resultando de allí? Que los intereses económicos manejaron las cosas a su manera. Ahora ni son beneficiarias las clínicas, ni los médicos, ni los pacientes, sino los grupos económicos manejan realmente la seguridad social, que ni es segura ni es social. Y tienen un carnet para que no sirve para nada. Los médicos se niegan a coger los seguros y nadie los obliga a que tienen que cobrar por su servicio, pero que tienen que dar el servicio. La clínica, ayer salió en el periódico diciendo, en los periódicos, que todavía sigue la práctica, aunque está prohibido, pero aquí cualquier cosa se puede, de secuestrar a los pacientes, pero también a los cadáveres. No te entrego el muerto si tú no me pagas. No te entrego el paciente, aunque se muera antes de salir de aquí, si tú no pagas. Pero ven acá, ¿y para qué tenemos un Congreso allí, muchísimos diputados y senadores que viven inventando y defendiendo intereses nada más? Pero ¿por qué no legislan para que realmente una serie de cosas que son de urgencia social, reales urgencias sociales, sean plasmadas en una ley? Eso no se hace. Bueno, no sé, pero la gente espera que de los cambios o los contracambios, esas cosas, ese tipo de cosas se incluyan en las leyes. ¿Para qué es que está el Congreso? Vuelvo a preguntarme. Director, vamos a la pausa, con el permiso de nuestro invitado. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel,
a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. El primer tema hace referencia al crecimiento económico y a la estabilidad económica y social, pero también se refiere a los ingresos que las personas reciben y lo que les permite acceder a la canasta básica familiar. El segundo tema tiene mucho que ver con lo que hoy se llama desarrollo humano y fundamentalmente es cómo prevenir las enfermedades y en caso de que ocurran, cómo acceder a un sistema sanitario de calidad. Y el tercer tema que abordaremos se refiere a cómo crear mecanismos de protección a los ciudadanos con respecto a la discapacidad, a la vejez, a los riesgos laborales, en fin, todo lo que concierne también a las pensiones. Y esos son los 3 temas que tenemos, el tema de empleo, de salud y en tercer lugar, lo referente a la seguridad social. En esta nueva edición del podcast, El Rugido del León. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Seguimos conversando con el licenciado Rafael Céspedes, nuestro invitado del día de hoy, consultor político y como hemos dicho siempre y hemos resaltado y seguimos subrayando que es un hombre que habla por resultados. Yo no sé por qué, por la experiencia ya que se tiene. Mira, y voy a decirlo, en el caso de Rafael como en el caso de Danilo Climen, que quizás no, pero soy yo que lo estoy diciendo, no es Danilo. ¿Por qué no utilizan a la gente que sabe? ¿Por qué se sigue subestimando a la gente que ha dado resultados, ha probado
seriedad, honestidad y ser asertivos en sus trabajos. Y por eso dije, el caso de Rafael Céspedes, señores, el hombre que llegó a Venezuela y dijo lo que había que hacer con el caso del expresidente Chávez. Su primera campaña. Fue para los fines, su primera campaña. Y había una serie de gente, bueno, ya estaba Goicoechea, que se llama, que lo tienen aquí pagando muchísimos cuartos. Y sin embargo, Céspedes tuvo que repagilarlo un par de veces de cosas. O sea que, digo yo repagilarlo porque realmente no le pone, no le carga la chancleta a Céspedes. Y sin embargo ahí lo tienen pagándole muchísimo dinero. En el caso de Clime, aquí a mi lado, muy cerca de mí, desde hace muchos años, él realmente dejó eso, porque sencillamente le dejó el terreno libre a los irresponsables, a los que venden los resultados, como diría Hipólito, a los que lo pagan, a los que pagan por eso. Pero volvamos aterricemos un poco otra vez. Rafael Céspedes, al día de hoy, ¿tú eres de los que cree en esa percepción que se ha estado empujando y que ha logrado algún terreno? ¿O todavía piensas que, primero, que no todo está perdido, ni que nada está ganado, las dos cosas? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Sí, mira, en política, y sobre todo en países como estos, que lo emocional, y Clime sabe mucho más que yo de eso, porque es sociólogo además, lo emocional tiene una primacía importantísima. Y lo emocional está muy ligado a lo sociológico, porque de dónde tú vienes, dónde te criaste, quién te crió, cómo, con cuáles miedos, con cuáles cosas, ¿no? O sea que todo es cambiante, puede ser cambiante, nada es estático. No, yo te digo que una campaña política puede dar un giro del cielo a la tierra, como decimos, en una semana. De ahora para ahorita. Claro, porque si tú produces cosas, esas cosas pudieran producir resultados diferentes a lo que está. ¿Para bien o para mal? Para Juan o para Pedro. O sea, no es a favor de... Es que hay líneas comunicacionales, hay metodologías de que se pueden hacer cosas sin necesariamente violentar. Movida de impacto. Sin tener que romper caseta, por ejemplo. No, no hay que hacerlo. Y ahorita fuera de cámara hablábamos de lo que pasó en Nueva York con la Torre Gemela, que no cambió a Nueva York, cambió el mundo. El mundo. En España hubo un atentado, un tren que descarriló el tren, que murió y que se llevó al presidente de paro. Y como eso, ¿cuántas cosas más han pasado? Y de ahí fue que tú sacaste... No solamente perdió la campaña, sino que tuvo que renunciar. Siendo presidente de un país como Estados Unidos. De ahí que tú sacas el título de aún el tren, lo tengo que leer el artículo completo, de ahí aún el tren puede descarrilarse. Claro. Hay chance para descarrilar el tren, porque mientras esté sobre rieles, no llega la estación, se pueden hacer cosas. Eso no quiere decir que es fácil. No. Eso no quiere decir que siempre va a poderse. O que siempre va a pasar. No. Por lo menos, mientras yo veo la oposición dominicana comportándose como está, creo que el tren no se va a descarrilar. Pero ¿y qué cosas pueden hacerse? ¿Qué cosas podrían hacerse para dar un golpe de efecto? Tú sabes que la oposición dé un golpe de efecto. Una vez un discurso, Joaquín Balaguer usó una metáfora que yo nunca he olvidado. Él decía que los escenarios políticos en estos países nuestros eran como el clima, que a veces el día se iniciaba radiante, con un sol radiante, y en la tarde un aguacero grande, o viceversa. El día más claro llueve. Y no deja de ser verdad, porque al ser un cuerpo electoral demasiado emotivo, las emotividades son y por las emotividades cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, estábamos, supongo que los tres, muy chiquitos todavía, cuando aquella vez, a mí me cuentan, porque yo no lo oí, porque casi ni televisión se veía en esa época. Estaba yo muy pequeño, creo que tengo 4 todavía.
cuando Viriato Fiallo vino y habló de los látigos que traía para los negritos de Gualey. Oye, yo uso eso. Porque le tumbó las elecciones, perdió Viriato. No, él perdió las elecciones el día del cierre de campaña. El cierre de campaña con eso. Yo lo uso de ejemplo eso. Porque eso está en la historia. ¿Qué fue lo que pasó allí, según me cuentan? Mi papá era muy amigo de él. Y es que a él le modificaron el discurso, lo infiltraron. ¿Cómo? Y eso no era lo que decía, era al revés. No venimos con látigos para los negritos de Guadalajara. Ay, no venimos. Con esto y esto. Y ¿Cómo? le metieron la otra palabra. Entonces, cuando yo doy talleres sobre estrategia, esa cosa, yo siempre digo que el micrófono se puede comparar con una bomba atómica. Claro. Que si tú no la sabes manejar, te explota. Él te explota. Moriste. Entonces, el micrófono es muy delicado. Tú tienes que proteger. O sea, pero mira, yo no conocí ese dato de que él lo pusieron a decir lo contrario a lo contrario. Y ese día, el día de cierre, perdió las elecciones. De Juan Bosch, que era entonces el competidor. Y mira, que no se estaba hablando, pero lo cogieron por ahí, por lo de los negritos, el racismo, y los negritos de Gualey. Recuerden que Viriato era un hombre blanco. Claro. Un médico de clase media. Mi papá era cívico. Sí, todo lo más o menos. No, allá arriba está encaramado. Papá estaba ahí. Entonces, los popis de aquel tiempo. Concretizando esa parte, no es que yo tenga una idea que igual a que si hacemos esto ganamos, en el caso de la oposición, o que pierde tal cosa. No, es que hay que fajarse a usar la neurona, a crear cosas que no necesariamente una, puede ser una escalera de cosas. Varias cosas. Te voy a poner un ejemplo. Una persona dentro de uno de los partidos dijo que Luis Abinader era dueño de que yo cuántos millones que estaban depositados fuera. El presidente Paraísos fiscales. Ayer le hicieron la pregunta al presidente en la semanal. Y él dijo que estaba dispuesto a regalárselo. Eso es un tema para sacarle más provecho. No, y sobre todo que mucha gente de los representantes de su partido, que en algún momento estaban queriendo sacar la cabeza, como parte del discurso de campaña en contra, en ese momento atacando al candidato, le indilgaban esos datos. Entonces ahora la oposición tiene los elementos para sacar esos ejemplos, no acusando ellos o enfrentando ellos, sino poniéndolos a ellos mismos. Bueno, creo que ya de hecho en las redes ya lo están manejando en el día de hoy. Ramón Albuquerque, el mismo Guillermo Moreno, que le hacía un emplazamiento al presidente de la República. ¿Qué ha hecho la oposición? Manejarlo a través de redes. ¿Quiénes manejan redes en este país? ¿Y qué hacen las redes en este país? Daño muchas veces. Que mañana no existe ya. Ajá. La borran todo. ¿Cuál es la labor de las redes? Sí. Eso es como... Eso es muy efímera. Un chisme electrónico. Eso no tiene contundencia comunicacional. Eso no es una barra de abogados y vamos para allá. Vamos a demostrar que sí es verdad. Y usted debería renunciar si es verdad. Que ellos, o sea... Decir si es verdad o no es verdad. Porque dice... el presidente dice, yo no tengo un chele ahí, que si me demuestran que tengo un centavo. Nosotros hablábamos ahorita de la percepción. Sí. Y yo decía que la percepción tiene que ser un objetivo táctico dentro de la estrategia. Esa es la definición. Vamos a la pausa, Rafael. ¿Por qué ahora con eso no se puede crear la percepción? Oh, pero yo recuerdo ahí, dice, porque eso está circulando en las redes, pero hoy... Ramón Albuquerque, no, Guillermo Moreno, justamente a quien están apoyando hoy abiertamente y lo están cargando en hombro para llevarlo, le hace una invitación, un emplazamiento al Ministerio Público que debe investigar eso. Entonces, no sé, y eso se olvidó. Te digo, pero el manejo de la oposición es pésimo. Sí. Eso no se puede manejar que por redes sociales. ¿Es pésimo o nulo? Bueno, al final resulta igual. Es lo mismo. Con tu permiso, vamos a la pausa, director. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor
La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bueno, seguimos con Rafael Céspedes, en los minutos que nos quedan, consultor político, exitoso para los fines. Él me dirá que no es tan exitoso porque aquí no lo han llamado la gente de aquí. Y entonces, un hombre que hace presidente a Chávez, cuando era difícil cambiarle el traje de coronel o de golpista para convertirlo en el estadista o en el gobernante exitoso para los fines. Oye, y entonces si allá dio resultado, bueno, pero lo que pasa fue que él no consultó a Guacanagarí antes de... Yo digo que una de las profesiones mejor pagadas que hay en el país es extranjería. Sí, ser extranjero. Eso te lo pagan aquí, pero bonito, bueno y grande. Esa es la mejor profesión que hay aquí, ser extranjero. Y yo soy de una sección de un municipio de Cotuí. Calcula la diferencia que hay. Tuviste que salir en lo que llegaba aquí a la ciudad. Hay gente que tiene un acento idiomático diferente al de uno. Sí. Pues hombre. O sí, claro. Sí, o si hace unos meses una pasantía te va y cambia el acento. Ya, qué sé yo. Con eso tú tienes garantizado que todo lo que tú digas es verdad, aunque sea mentira. Claro. Porque la mayoría de esa gente, sí, sin duda, la mayoría de esa gente, y digo la mayoría porque no todos lo son. Tú le preguntas, ¿dónde tú has trabajado? Entonces te dicen, ¿o con quién te has trabajado? ¿Cuál es su experiencia de trabajo? Ah, bueno, yo he trabajado en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Chile, Perú. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pero no me digas dónde, porque dime a quién. ¿A quién? ¿Y con qué resultados? Pero es que no te dan los nombres por eso. Porque yo digo,
Si han tenido resultados, han sido malos, entonces no lo dicen porque... Entonces, yo trabajé, por ejemplo, Goycochea puede decir que él trabajó con Leopoldo López. Porque él trabajó a Leopoldo López. ¿Y qué pasó con Leopoldo López? Lo metían preso y ahora está exiliado en España. Él tuvo con Chávez, pero tuvo que sacarlo de ahí. Entonces él tuvo con Salaroma en contra mía con Chávez y yo lo gané. Él no dice eso, él dijo que trabajó en Venezuela, sí, pero ¿a quién? ¿A un ganador o a un perdedor? A dos perdedores. A dos perdedores. Sí. Y yo... trabajaste uno solo. Yo he trabajado a 29 gente en Venezuela, tengo los nombres y los apellidos, y los 29, 28 ganaron. La veraje... Están ahí, Irene Sáez, Chávez, papá de Chávez, Florencio Porra, Alessi Navarro. Y tú estuviste como nosotros dos muy cerca de Jacobo aquella vez, pero Jacobo, recordemos que hasta los niños eran simpatizantes de Jacobo, que Jacobo fue una situación especial que le robaron las elecciones. Claro que sí. O sea, no fue que él no ganó, fue que le quitaron las elecciones. Se robaron robadita. Eso es otra cosa. 82.000 votos dejaron de contarse. Claro. Sí. Esa es la verdad. Además de que no sé, en ese tiempo la ley no era clara, había una reafirmación del voto cuando rayaban 2 veces por la estructura y por el reformista, y entonces, está rayado 2 veces, eso es nulo. No, eso no es nulo, es una reafirmación del voto. PRD y estructura, 2 reformistas. Exacto. Y exacto. El PRD y el ¿De dónde consideraron que eso era en vez de ser un doble voto, un doble rayado, era un voto nulo porque estaba votando en 2 partidos, pero el candidato es el mismo. Sí, no son candidatos. Además, en ese momento tenía también el poder político, el que tenía el control del poder político en contra, que era Jorge Blanco, que estaba apostando a lo otro. Y que nos lo digan, yo tengo ejemplos, fui testigo ocular de algunos casos de algunos elementos. Sí, sobre todo de esas últimas jornadas que la vivimos. Ya nos estamos casi yendo. En lo de la segunda y la primera vuelta, ha cambiado un poco la percepción, se ha roto el asunto de que no hay, de que hay que ir a una segunda vuelta. Dick Morris lo dice en la última encuesta, no sé si la leíste. Sí, yo leí, pero es que cuando yo veo, recuérdate que en mi caso, como muchos otros, nosotros que estamos en ese medio leemos lo que no se dice también. Entre líneas. Y cuando, por ejemplo, a mí lo primero que me sorprende es que me digan Dick Morris. Y no me digan Dick Morris, hijo. Es el hijo. Bueno, porque yo... Pero es hijo de su papá, porque yo vi un señor mayor, canuco allí, que estaba diciendo los resultados en inglés y otro estaba traduciéndolo. Bueno, entonces, lo segundo es que yo no vi elementos, bueno, yo no vi la rueda de prensa y por eso no puedo hablar demasiado. Director, búsqueme ahí los resultados a ver. Verme 46 45 a 30 y pico. A 30 y tanto. 36. La de la encuesta del otro día, que a 45.8, algo así, y 30 y tanto. Entonces, si tú sumas al final... Bueno, había un empate técnico. Está bien, pero yo no estoy en contra. Perdón, ahí no había un empate técnico. Ahí lo que se planteaba era... Lo que pasa es que con esos números, la suma de la oposición da segunda vuelta. Sí. Eso y en la segunda vuelta, la sumatoria de los dos encuestas de Dick Morris, Abinader 45.8, Leonel 37.7 y Abel 16.9. Entonces tú sumas los de Leonel y los de Abel, si fueran unidos. ¿Te da 51? Sí, te da 51. Es 50 más 1. Te da 50.6 y es 50 más 1. Sí. Más un voto. Más un voto. A Rafael Cepeda le parece que el gobierno en este momento, si fueran hoy las elecciones, ganara en primera vuelta. En primera. Pero no con el 60. Ni con el 80, no, ni con el 50. Para mí está entre 54 y 58. Si fueran hoy, como son el 19 dentro de unos días. Eso puede, ahí dice el título, eso puede cambiar. El tren puede descarrilarse. Claro que sí. Se puede descarrilar. Pero yo no veo nada que me diga a mí es posible que se descarrile. No veo el empuje. Y esa distribución de la oposición, o sea, esa fragmentación de que hay 3 partidos principales que van a las elecciones, esa fragmentación no puede obligar a una segunda vuelta porque nadie clasifique, a pesar de
la persecución. Yo creo que la decisión de ir separado en primera vuelta, si yo hubiese sido asesor, lo hubiese sugerido. ¿La hubiese sugerido? Sí. ¿Por qué? Porque hay gente... Bueno, que por eso fue que se hizo. Incluso, el dato que yo tengo es, y creo que Miguel Vargas, coordinador, lo llegó a plantear, de que realmente se estuvo planteando la posibilidad de unificar un candidato, pero que ellos lo analizaron desde distintos puntos de vista y llegaron a la conclusión que tenían que ir separados para que cada cual hiciera el trabajo, porque si no, cuando se ganara, clasificara, el que quedara en tercer lugar se iba a ir para su casa, se iba a echar y no iba a hacer el trabajo. Pero aquí cada cual va a hacer el trabajo, hasta cada cual querer ser el que quede en segundo, por lo menos, para clasificar. Y que entonces... Pero además, la razón por la que yo lo hubiese recomendado es que hay gente de Leonel que no van a votar por Abel, y viceversa. Y ni Miguel Vargas ni decirlo. Entonces, siendo separado, haciendo un trabajo de calidad, entonces la oposición atraía a su gente. No, pero ese fue justamente el concepto. Bueno, pues coincidimos. Ese fue el concepto. Eso no es lo que yo veo, pero eso que es lo que cada cual iba a trabajar, y entonces se iba a hacer un bloque, un paquete, y ese paquete iba a decir, bueno, ya hay una percepción, quedó en segundo, que tal y tal, quedó en esto en la oposición y no ganó el gobierno. Entonces ahora vamos a fajarnos todos. Pero ya, oye, es que si se hace eso con un trabajo efectivo y Luis no gana en la primera vuelta, en la segunda la posibilidad de ganar no llegan al 10%. Digo, de Abinader. De Luis Abinader. Claro, porque entonces se desploma. No solamente que se desploma, sino que la lógica te dice que ellos que la gente que votó por Miguel Vargas, Abel y Leonel, van a estar más cerca de cualquiera de ellos tres, claro, ahora por la presidencia. Claro. Que de Luis, entonces Luis es un 48, por decir algo. Los otros son un 52. Entonces refuerzan la idea, la opinión de algunos en el sentido de que, bueno, creo que los candidatos lo han dicho. Lo dijo Danilo, lo dijo Leonel, no sé si hasta Miguel lo ha dicho. Si no gana Luis Abinader en primera vuelta, no ganó las elecciones. Yo creo que no gana la segunda vuelta. No gana la segunda. Si no gana en primera, no gana la segunda. Yo creo que no. Ok. Porque ¿con qué? ¿Quién se va a retirar? Con la posibilidad de llegar al gobierno, ¿quién se va a retirar del PLD o del PRD? Se van a sentir más cerca del poder. Ya, claro que sí. Hasta va a haber decepciones. Por eso entonces es que ha estado vendiendo el gobierno ese porcentaje tan alto, un 80, un 60, un 65, un 68, un 70, no, que ya un 80 es para... Yo creo que eso puede desalentar de ambos partes. El objetivo de ellos pudiera ser desalentar a los otros para que no pierdan su tiempo. Pero y si echa entonces... Pero eso puede producir desaliento también en la fila o sea, de ellos. No desaliento. Exceso de confianza. Exceso de confianza, porque si dicen, no, pues si estamos ganados, pues mi voto no hace falta, y se quedan en su casa celebrando ese día. O se va para la Romana. O se va para la Romana. Sí. O para otro sitio a asar su carne, su cosita. Sí, como está lloviendo, un sancochito. Un sancochito, y se quedan y no votan. Y entonces después viene el palo acechado. ¡Pam! Y no están acechados porque... Se van a celebrar la victoria. Exacto. Y lo sorprende la derrota. Exactamente. Eso está dentro de las posibilidades. Eso es una posibilidad, si siguen así. Es una posibilidad, no tenga duda. Y todas esas cosas que le atribuyen, porque ok, la parte mediática ha sido bien manejada hasta cierto punto, pero cuando salen por ahí esas encuestas que se hacen al populacho, al pueblo común y corriente, esas opiniones que salen de ahí, eso no influirá en las elecciones. No habrá un maco tapado por ahí que después se destape en las elecciones, el día de las elecciones. Por ejemplo, los disgustados, los hambreados, los marginados, los no tomados en cuenta, los desempleados, los que están con el estómago vacío. Y si se junta toda esa gente, ¿qué puede pasar? Bueno, pero eso debió hacerlo la oposición y no lo ha Sacarle filo a eso. No, yo digo que eso es parte del trabajo de la oposición que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho. Por lo menos con eficiencia. Ok. Entonces ellos siguen ahí, ellos no han desaparecido, pero no han sido atraídos. Ok. Rafael, gracias por
tu tiempo y por ayudarnos a entender estas cosas que a veces de las que no sabemos mucho, aunque estamos bregando con ellas con frecuencia. Gracias a Rafael Céspedes, que ha estado con nosotros, querido amigo, consultor político y exitoso consultor político. Vamos, como siempre, a repetir esta conversación a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto y por nuestras redes también habituales, de manera que seguimos con esto y gracias por la compañía. Nos vamos, pero nos vemos.